David, no se te escucha, tienes el micrófono apagado, creo. Ahí. Buenas tardes con todos. De parte del gobierno de la provincia de Pichincha deseo enviar un cordial saludo. Agradecemos la presencia del ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia de Pichincha, del abogado Leonidas Moreno, director de gestión de economía popular y solidaria, la señora Edith Porras, coordinadora distrital de juventudes y voluntariado del Distrito Metropolitano de Quito, y a los coordinadores de las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito. Les damos la bienvenida al taller de capacitación en el tema de huertos urbanos. Dentro de las competencias del gobierno provincial está la del fomento productivo y fomento agropecuario. Bajo esta premisa, el gobierno provincial apoya la producción agrícola como una medida estratégica para alcanzar la soberanía alimentaria y el buen vivir en territorio, bajo sistemas de producción agropecuaria enérgicamente eficiente y económicamente viable, que garantice la producción de alimentos sanos, conserve los ecosistemas, impulse el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental, priorizando la utilización de insumos locales, articulando los conocimientos y prácticas de sistemas productivos tradicionales y modernos, se sustenta en la investigación participativa y horizontal y dinamiza las relaciones sociales, económicas, campesinas y urbanas. La Secretaría General de la Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Coordinación de Juventudes y Voluntariado del Distrito Metropolitano de Quito, respondiendo de manera práctica a la situación emergente que está atravesando el pueblo ecuatoriano y particularmente Quito, en lo que respecta a la seguridad alimentaria, resuelve impulsar el programa de huertos ecológicos, Pichincha Participativo y Productivo, para incentivar la producción de alimentos en la zona urbana. En trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia de Pichincha, a través de la Dirección de Gestión de Economía Popular y Solidaria y su campaña provincial de agricultura urbana, y el programa Quito Participativo y Productivo de la Coordinación de Juventudes y Voluntariado del Distrito Metropolitano, han desarrollado el presente taller en agricultura urbana y elaboración de bioinsumos caseros para uso agrícola en los hogares. La modalidad del presente taller es que luego de la presentación de nuestro ponente se va a dar un espacio para las preguntas que ustedes las podrán realizar a través del chat. A continuación, damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia de Pichincha, empresario innovador, especialista en desarrollo de proyectos agrícolas con alta tecnología, ingeniero agrónomo graduado de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, quien nos va a exponer sobre el tema de huertos urbanos. A continuación, el señor viceprefecto nos va a exponer el tema de huertos urbanos. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, David. Buenas tardes con todas y todos. Un gusto poder compartir este espacio. Y antes de que le des paso a la presentación, quería dedicarle un par de ideas previas a esta capacitación. Y ustedes saben que el gobierno de la provincia de Pichincha apoya la producción agrícola e impulsa el programa de huertos urbanos como una medida estratégica para impulsar la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento de productos agrícolas. Y es por esta razón que la Prefectura de Pichincha, en conjunto con la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y la Coordinación de Juventudes y Voluntariado del Distrito Metropolitano de Quito, está convocando a estos talleres de aproximadamente 1 hora de duración, donde se espera que por lo menos nos acompañen unos 400 jóvenes del municipio y de la ciudad de Quito. Este taller que vamos a compartir hoy día con ustedes de huertos urbanos se complementa con el taller de reciclaje de desechos sólidos urbanos e insumos de uso agrícola que se dictará el día jueves, y un taller de elaboración de insecticidas y fungicidas orgánicos que se dictará el día viernes. Los otros 2 talleres serán dictados por ingenieros agrónomos de la Dirección de Economía Popular y Solidaria de la Prefectura, técnicos que tienen gran experiencia en estos temas. Además de los talleres, las 2 instituciones coordinarán también la entrega de kits de agricultura urbana y orgánica para los jóvenes participantes, con el fin de reforzar e incentivar la aplicación de los conocimientos adquiridos. Esta entrega se está programando para que sea a partir del lunes 31 de agosto para el grupo de jóvenes que finalicen los talleres dictados por el gobierno de la provincia de Pichincha.
Estamos armando una agenda de reactivación que se construirá conjuntamente mediante el diálogo y participación activa de todos quienes conforman la provincia de Pichincha, entre los cuales menciono los jóvenes actores de la economía popular y solidaria, los comerciantes, las organizaciones sociales, empresarios, la academia, los GATS parroquiales y, por supuesto, los GATS cantonales. Las líneas de trabajo están enfocadas en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, dar soporte técnico para la producción, fortalecer la calidad y el encadenamiento productivo, la comercialización, los emprendimientos y el desarrollo económico de nuestra provincia y con ello extrapolarlo a nuestro país. Le pido de favor a mi compañero Adolfo que nos comparta la presentación para poder entrar en materia de este taller, de este seminario. Por favor. Gracias, Adolfo. Siempre comenzamos mencionando una cita importante del Papa Francisco, que dice que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas 3 T's que ustedes defienden: la tierra, el techo y el trabajo. Esto fue expuesto por el Papa Francisco en una carta a los movimientos populares el 12 de abril de este año. La siguiente, por favor, Adolfo. Básicamente en este taller vamos a ver lo que es un huerto urbano, ¿sí? ¿Cuál es su concepto? La historia, una breve reseña histórica de lo que son los huertos urbanos, la seguridad alimentaria, beneficios de los huertos urbanos y sus valores sociales. Por otro lado, ¿qué necesitamos para tener un huerto urbano? ¿No es cierto? Saber que la incidencia de la luz solar, la relación que tiene también, o la importancia que tienen las fases lunares, el agua, fundamental, ¿no es cierto? Los sistemas de riego o también la producción hidropónica que puede darse, las semillas y las plántulas. Ahí haremos un paréntesis para explicar lo que estamos haciendo con los viveros del gobierno de la provincia, el espacio físico necesario para la producción, ¿no es cierto? Y después entramos al tema de la tierra o sustratos, técnicas de producción de abonos orgánicos, y ahí les comentamos también lo que tenemos con la planta de bioinsumos del gobierno de la provincia de Pichincha. De ahí continuamos con qué podemos sembrar en nuestro hogar y finalizamos con las oportunidades de comercialización, que es el tema más importante, porque finalmente podemos producir, pero lo importante también es monetizar esa producción. Y para empezar, vamos a conversar sobre lo que son los huertos urbanos, ¿no es cierto? Sabemos que son espacios al aire libre o de interior destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o tal vez hierbas medicinales, entre otras variedades, que a escala doméstica se pueden realizar en el centro o en la periferia de las ciudades, es decir, donde no hay campo abierto. La siguiente, por favor. Los huertos urbanos tienen una historia bastante interesante y básicamente es como una consecuencia de la finalización de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, dependiendo desde el punto de vista de quién ganó la guerra y quién perdió la guerra, es la importancia que tienen estos espacios, ¿no es cierto? En el caso en la primera mitad del siglo XX, la historia de los huertos urbanos está ligada a las grandes guerras mundiales, como les decía, durante las cuales las ciudades tuvieron que adaptarse a la falta de alimentos e introducir procesos productivos para abastecerse de bienes de primera necesidad. Varios gobiernos europeos crearon comités específicos que desarrollaron campañas de fomento de la agricultura urbánica, como Deal for Victory o Cavadas por la Victoria, lanzado en el Reino Unido. La siguiente. En Norteamérica también hubo una versión de los Jardines de la Victoria,
en donde las comidas enlatadas fueron racionadas de forma sistemática en Norteamérica y se dio inicio a una campaña que promovía plantar los jardines de la Victoria. Los huertos urbanos llegaron a cubrir inclusive un 40% del consumo de verduras en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ahí les puedo hacer un paréntesis y explicarles que esto es el punto de vista desde los países ganadores de las guerras mundiales. Pero en el caso de países como Italia, que perdieron la Segunda Guerra Mundial, la producción de hortalizas en los pequeños espacios urbanos que puede tener la gente o en los pequeños balcones o terrazas que tienen, fue la diferencia entre la vida y la muerte. La gente que sucumbió después de la guerra por el hambre fue mucho más en las ciudades que no en el campo, porque finalmente en el campo tenían cómo acceder a recursos que venían de la tierra, ¿no es cierto?, a cultivos, animales, etcétera. Entonces finalmente el hambre no era un problema tan grave o tan definidor entre la vida y la muerte como lo era en la ciudad, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de crear estos huertos urbanos para garantizar que inclusive en espacios donde no se puede cultivar técnicamente o teóricamente como las ciudades podamos tener producción, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema importante que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Los pilares para la seguridad alimentaria y nutricional son básicamente la disponibilidad de alimentos, el consumo de alimentos, el acceso a los alimentos y la utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos. Según la organización, la anterior, por favor, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suficientes para satisfacer sus requerimientos nutricionales y sus preferencias alimentarias, y así poder desarrollar una vida activa y saludable. Los beneficios y valores sociales de los huertos urbanos, entre otras cosas, está rescatar el valor de la tierra y de la agricultura, es decir, tener la claridad de que los problemas se resuelven volviendo al origen y volviendo a la parte básica de la producción. Todo empieza en la agricultura, en sembrar esa semilla, tener esa producción crece y después viene la industrialización, la mecanización, etcétera, ¿sí? Aumentamos la posibilidad de tener seguridad alimentaria para nuestro hogar, es decir, el acceso y la disponibilidad eficiente y la estabilidad sobre todo. Por otro lado, con los huertos urbanos podemos generar un importante ahorro familiar, lo cual es fundamental en esta época de crisis de pandemia. Avanzamos a un modelo de ciudad más amable, es decir, tendremos una ciudad más verde, una ciudad más amigable con el ser humano. Promovemos el uso de tecnologías eficientes y sostenibles. Por otro lado, articulamos los recursos disponibles de utilización de desechos del hogar. Tenemos siempre la posibilidad de clasificar los desechos que tenemos en nuestro hogar, en la cocina, los desechos orgánicos, los podemos transformar en compost, ya lo vamos a ver más adelante, y de esa manera se va evitando también la contaminación, ¿sí? Y por otro lado, hay un tema muy, muy especial en mi punto de vista, mi manera de ver las cosas, que es el fomento de actividades en familia, especialmente con los niños. Tener la posibilidad de explicarles cómo y de dónde se desarrolla la vida y cómo podemos cultivarla, ¿no es cierto? Cómo podemos cuidarlo. Esto desarrolla sentimientos inclusive de responsabilidad en los pequeños. Por otro lado, vamos a consolidar y promover los valores sociales que se espera de la comunidad. En la comunidad nosotros lo que queremos es cultivar en la solidaridad, el respeto a la naturaleza, el cuidado, el compromiso, la responsabilidad y, lo más importante, tener la posibilidad de articularnos mentalmente para pasar de un huerto individual a un huerto colectivo, es decir, donde sumemos fuerzas y podamos tener una mejor vida para todos. La siguiente, por favor.
Entonces, ahora ya entrando un poco en materia ya práctica, ¿qué es lo que necesitamos para tener un huerto urbano? Básicamente, cosas simples que las tenemos disponibles en nuestro ambiente. Una de ellas es la luz solar, fundamental para la fotosíntesis de las plantas, para que las plantas puedan desarrollarse, es decir, absorber los nutrientes del suelo y mediante el fenómeno de la fotosíntesis transformar en energía para que pueda desarrollarse la planta. Y por otro lado tenemos también cosas como las fases lunares, las mismas que tienen momentos especiales dependiendo del tipo de cultivo que hagamos, porque la luna es un gran magneto, es un gran imán que lo que hace es mover el agua, ¿no es cierto? Las grandes mareas, los grandes aguajes están regidos por la luna. De igual manera, el movimiento del agua en las células, en las plantas, se mueve por la luna. Entonces, tenemos que, dependiendo de la calidad de la luz solar o de las fases lunares, podemos tener un crecimiento lento o un bajo rendimiento o plantas débiles o susceptibles de enfermedades, si es que no tienen por lo menos 4 a 6 horas de luz, cuando lo ideal es de 8 horas a 12 o más horas. ¿Sí? Y por otro lado, también cuando no se hacen las labores en la fase lunar adecuada, podemos tener estos problemas. Por ejemplo, para aterrizar algunos detalles, cuando tenemos una luna menguante, es decir, cuando la luna llena está bajando, tenemos que saber que la savia empieza a dirigirse hacia abajo y acumularse en la raíz de la planta. Y esto es ideal para cuando se va a cosechar hortalizas de raíz, como son el nabo, la zanahoria, la remolacha, etc. Y también es muy buen momento para hacer las deshierbas y las podas. Por otro lado, cuando ya se acaba la fase de luna menguante y pasamos a una luna nueva, tenemos que la savia se moviliza también hacia la base y se concentra en la raíz, lo cual nuevamente redunda y es ideal para cosechas de hortalizas de raíz, tal como mencionamos en la luna menguante. Y seguimos siempre con el tema de las hierbas y podas. Cuando de luna nueva empieza a crecer la luna y se llama luna creciente, la savia empieza a movilizarse hacia la parte superior de la planta, o sea, hacia las hojas. Y ahí es cuando necesitamos o cuando tenemos mayor beneficio para el cultivo de hortalizas de hoja. En este caso, coles, espinacas, lechuga, acelga, etc. Y cuando tenemos una luna llena, sabemos que la savia se moviliza hacia arriba y y se acumula en los tallos y en las hojas y es ideal para cosechar frutas o las hortalizas como tal, como tomates, pimientos, pepinos, pepinillos, melones, etcétera, es porque tienen la mayor cantidad de agua en la fruta y ahí es cuando tenemos la mayor cantidad de peso. Y normalmente la hortaliza o la fruta se comercializa normalmente por peso y por esta calidad. Entonces, normalmente estas fases lunares vienen explicadas en los calendarios, como este ejemplo que tenemos aquí de junio 2020, en donde podemos tranquilamente interpretar los momentos y a partir de eso y a partir de este conocimiento acercarnos a las diferentes actividades. La siguiente, por favor. Seguimos con las cosas necesarias para tener un huerto urbano. La otra cosa fundamental, aparte de la luz solar o artificial, para poder cultivar es el agua, ¿no es cierto? El 60% del peso de los vegetales es agua y la fotosíntesis requiere un suministro constante de agua y esta llega a las hojas a través de las raíces y de los tallos. Entonces tenemos que tener el sustrato muy bien hidratado, ¿no es cierto? Los requerimientos de agua diferenciados dependen de humedad y temperatura del ambiente.
Los requerimientos de las especies, por ejemplo, de la sábila, son muy diferentes a los requerimientos que puede tener una planta que no es urgente o grasa como la sábila. Entonces tenemos que conocer qué cultivo o qué planta estamos sembrando. El tema del riego, que ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, es fundamental porque el riego no es más que la acción de reponer la cantidad del agua que necesita diariamente la planta para desarrollarse. Y esto viene de una sencilla fórmula que es la suma de la evaporación más la transpiración de la planta. Entonces la planta, en función de su estado fenológico que tiene o de su edad o tamaño, va a transpirar más o menos, más la evaporación que se genere directamente por acción del sol y del viento en el terreno. Entonces, esa es la cantidad de agua en milímetros que tenemos que reponer. Y básicamente tenemos que saber que hay plantas que demandan más agua, como por ejemplo una planta de lechuga o de papa o de cualquier otra hortaliza, que una planta grasa como por ejemplo una planta de sábila o una cactácea. ¿Sí? Aquí hay que tener una claridad que tanto la falta de agua como el exceso de agua son un problema. ¿Y por qué la falta? Porque cuando no hay agua no se puede generar o cumplir estas actividades que están previstas en la fotosíntesis. Pero cuando hay exceso de agua es más grave todavía porque la planta ya no respira. La planta en la raíz, a pesar de que hay la tierra, en la tierra hay unos espacios, o en el sustrato donde se desarrolla una planta, hay unos espacios que están con aire. Y la raíz de la planta, al igual que el ser humano, lo primero que hace es respirar, después toma agua y después se nutre o se alimenta. Por lo tanto, cuando nosotros saturamos de agua el sustrato, estamos llenando estos pequeños espacios que hay entre las moléculas o las partículas de suelo y no le damos chance a que la planta respire. Este momento de asfixia para la planta es mucho más dañino que no una falta de agua, ¿sí? Y de ahí, ¿cuándo hay que regar? El riego también dependerá de la época del año en la que estemos, naturalmente. El invierno será suficiente regar una vez a la semana, dependiendo cuando no está llegando, no está lloviendo, y si es que están los cultivos expuestos a la lluvia. Y en verano habrá que regar todos los días para reponer esta cantidad de agua que les acabo de mencionar en función de lo explicado. ¿Qué necesita un sistema de riego normal para un huerto, o sea, urbano o huerto normal? Un riego, básicamente, lo que tiene que hacer es reponer una cantidad de agua de manera uniforme al área de cultivo, ¿sí? Y para eso, las partes que tienen un sistema de riego básicamente son una reserva de agua, la cual puede estar en un reservorio o en un pozo o en una cisterna. Después tenemos que presurizar el agua para que pueda liberarse por los emisores, y esto normalmente, si no tenemos topografía que nos ayude, es decir, desnivel para generar una presión en el sistema, tenemos que usar una bomba, y esta bomba puede ser eléctrica o puede ser a combustible. Y cuando tenemos básicamente la acción de la bomba, tenemos una presión en el sistema. Y con ello pasamos inmediatamente a un sistema de filtrado, lo que hace es retener cualquier partícula superior al tamaño que pueda salir por los goteros o los filtros y los laberintos de los goteros cuando tratamos de riego por goteo, o por las boquillas de los microaspersores o aspersores cuando tratamos de un riego de aspersión. Luego tenemos siempre un manómetro. Este manómetro básicamente es el estetoscopio del agrónomo para saber cómo está el sistema, si es que hay presión o no hay presión, y con ello definir si es que es momento de lavar el filtro, o si es que hay alguna avería con la bomba, o si es que hay alguna fuga en el campo, ¿sí? La siguiente, por favor. Después tenemos ideal en todos los sistemas de riego poner una
una inyección de nutrientes, o sea, un sistema de fertirrigación. Normalmente, cuando son sistemas pequeños y sencillos, esto se puede poner en la succión de la bomba, siempre y cuando la bomba sea de plástico o fibra o acero inoxidable para que no sucumba o no se dañe con las sales de los fertilizantes. Y si es que son sistemas más grandes, hay un sistema especializado que se encarga de inyectar el fertilizante necesario para el cultivo. Luego tenemos la salida con las conducciones, con las tuberías de conducción, ¿no es cierto? Entonces tenemos el depósito o cisterna, la bomba, el filtrado, la inyección de fertilizantes, salimos a la tubería principal y en ella tenemos las válvulas. ¿Sí? Las válvulas de control sirven para sectorizar los espacios en los cuales vamos a regar, ¿sí? Y finalmente salimos a los emisores. Y estos emisores pueden ser goteros, pueden ser microaspersores, pueden ser aspersores de bajo impacto o inclusive pueden ser aspersores mucho más grandes. Lo importante es dar la garantía de que la cantidad de agua que se está repartiendo sea, en primer lugar, la que necesita el cultivo en su estado fenológico, que no es igual cuando la planta está pequeña o está en desarrollo que cuando está fructificando o está llenando fruto, ¿no es cierto? O cuajando flor y llenando fruto. Y por otro lado, tiene que ser absolutamente uniforme. Tenemos que tener la garantía de que la primera planta como la última reciben la misma cantidad de agua y de nutrientes para poder garantizar que tengamos el éxito que esperamos en nuestra producción. La siguiente, por favor. Por otro lado, hay un sistema también importante que se usa mucho en los sistemas urbanos, especialmente en las terrazas y balcones, que es este sistema hidropónico para los huertos urbanos. Y aquí es muy interesante porque podemos empezar hablando de la cosecha de agua, es decir, recolectar todas las aguas lluvias de los techos, de los edificios, de las construcciones en las que vivimos, de los galpones, etcétera. Y por otro lado, también podemos empezar a pensar la separación de las aguas residuales de nuestro hogar. Es decir, nosotros tenemos lavabos, ducha y cocina, que esta agua podría desviarse, hacerse un pequeño tratamiento y con esta agua podríamos ya cultivar, y el agua que sale de los baños, de los inodoros, digamos así, se vaya a donde está yéndose normalmente en este momento. Ahorita se está yendo todo el agua al mismo sitio. Si separamos estas aguas, podemos tener una cantidad muy importante de agua que podemos activarla en procesos de riego y de producción, ¿sí? Los sistemas hidropónicos para huertos urbanos son métodos utilizados para cultivar plantas utilizando soluciones nutritivas, minerales en lugar de suelo agrícola, ¿sí? Soluciones que están disueltas en agua y no suelo o sustrato, ¿sí? La planta toma los nutrientes directamente del agua donde se encuentran disueltos, y la principal ventaja del sistema es que puede adaptarse a cualquier espacio, condición climática y sobre todo a cualquier economía, ¿sí? Lo importante aquí es la recirculación del agua, porque como les dije hace un momento, la planta lo primero que hace es respirar y después nutrirse. Entonces, si hacemos que haya una perfecta recirculación del agua, va a oxigenarse el agua y la planta va a poder tomar ese oxígeno para respirar y luego seguirá nutriéndose. La siguiente, por favor. Por otro lado, ya siguiendo con las cosas que necesitamos para tener un huerto urbano, tenemos que tener la claridad de que el espacio físico es fundamental y no hay problema ni limitaciones. Podemos hacerlo en balcones, terrazas, ventanas, etcétera, y depende mucho de las plantas que queremos tener y la cantidad de plantas que queremos tener, ¿sí? Cuando vamos a decidir en qué sitio hacemos, y ya ven como en la foto que está aquí abajo a la izquierda, puede ser una pared, que normalmente la vemos siempre como una pared o un patio, pero si nos damos modos, podemos poner unas botellas
botellones de agua cortados con sustrato, con humus, con compost para desarrollar las plantas. Podemos poner unas jabas donde se ponen las macetitas y se van cambiando cada vez que las plantas terminan su ciclo. Pero lo fundamental que hay que tener aquí claro es saber qué planta estamos sembrando y en función de eso ver qué profundidad de recipiente le damos. Si vamos a cultivar zanahorias, necesitamos tener un recipiente que por lo menos tenga la longitud que estamos preveyendo de la zanahoria que vamos a cultivar, ¿sí? Y hay que considerar que las raíces necesitan el espacio equivalente al volumen que la planta requiere en su parte aérea. La planta es un espejo, lo que está del suelo para arriba con lo que está del suelo para abajo. Si nosotros tomamos una planta y la sacamos completamente de la tierra y pesamos lo que está del suelo para arriba, tiene que ser exactamente en peso lo que está del suelo para abajo. Si ustedes ven un gran árbol, sepan que abajo de la tierra hay tanta materia o material vegetal cuanto hay arriba. Es impresionante. Sí, normalmente no nos imaginamos eso porque cuando vemos unas pocas raíces, pero si llegamos a ver toda la cantidad de raíz que tiene y todo su conjunto, vamos a tener exactamente el peso que tiene la planta en la parte superior como el que tiene en la parte inferior de la tierra. Por otro lado, cuando ya empezamos a trabajar los sustratos, ¿no es cierto? Tenemos que el sustrato es el medio o la tierra donde nosotros vamos a sembrar las plantas, ¿no es cierto? Y para ello es importante que empecemos también el proceso de todos los residuos que tenemos de nuestro hogar o de nuestra cocina, ¿sí? Sostener el sustrato tiene algunas funciones, entre ellas sostiene las raíces, alimenta la planta, permite la respiración, favorece la presencia de microorganismos. Por otro lado, hay algunas técnicas que nos ayudan a que se mejore el suelo, como por ejemplo la incorporación o la implementación de compost o la lombricultura, entre otras. Y para esto podemos utilizar todo lo que tenemos disponible en el hogar para mejorar la calidad del suelo. Por ejemplo, cuando usamos cáscaras de huevo compostadas, podemos tener la ventaja de que hay una incorporación de calcio que es muy importante para robustecer las paredes celulares de los tejidos de los cultivos que estamos produciendo, ¿sí? La siguiente, por favor. Dentro de los métodos para obtención de abonos orgánicos y huertos urbanos tenemos varias formas o procesos. Una de ellas, o la más conocida o clásica, es el compostaje, ¿no es cierto? Y este es un proceso aerobio de transformación biológica que permite la descomposición de la fracción orgánica, logrando su estabilidad, madurez y desinfección. Los tipos de residuos susceptibles a compostar pueden ser las ramas, producto de la poda de árboles y arbustos, los diferentes restos vegetales que tenemos en la cocina o en las prácticas de deshierve o de limpieza, ¿no es cierto? O de poda. El estiércol, si es que tenemos animales o animales menores en nuestra casa, podemos incorporar tranquilamente a este espacio de compostaje. Tenemos los restos de comida y de preparación de alimentos que tenemos en nuestras casas o en los restaurantes. Pero aquí hay que tener en cuenta un tema muy importante, que es la relación óptima del carbón y del nitrógeno. Y esta tiene que estar en un rango de 25 partes de carbón por una de nitrógeno a 35 partes de carbón por una de nitrógeno, en ese espacio, ¿sí? ¿Y eso qué nos va a dar? La velocidad del proceso. ¿Qué quiere decir? Hay unas bacterias que se encargan de descomponer o de simplificar las cadenas de carbón, ¿sí? Y estas bacterias se alimentan de nitrógeno. Entonces, tenemos que darles la cantidad suficiente de nitrógeno para que se alimenten y puedan descomponer y tener en un momento, en un periodo de tiempo más corto y más eficiente la producción de estos compost o de estos compostajes, ¿no es cierto? Tenemos que
hay algunas condiciones que se dan en la compostera, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos temperatura alta en la de carbono nitrógeno, y esto es porque hay un alto contenido de nitrógeno. ¿Sí? Cuando la temperatura es baja, en cambio, en la pila de compost, podemos decir que tenemos una alta relación carbono-nitrógeno y está muy lento el proceso, entonces que hay mucho carbón, que hay mucha materia, digamos, vegetal, y no hay desechos animales que tengan el nitrógeno para poder facilitar la descomposición. Si el proceso de compostaje es muy lento o casi no sucede nada, quiere decir que la relación de carbono-nitrógeno es alta, ¿sí? Que tenemos mucha fibra. Y si la pila de compost desprende un olor muy fuerte o un olor amoníaco, en cambio quiere decir que hay demasiado nitrógeno y que tenemos que regular. Entonces, estas son como unos tips o alertas que nos permiten saber cómo equilibrar la relación carbono-nitrógeno de nuestra pila de compost. Por otro lado, cuando hacemos el compost es muy importante la humedad, porque como es un proceso de degradación biológica a través de microorganismos, necesitamos que haya entre un 40 a un 60% de humedad siempre. Y la otra cosa fundamental, como lo que les dije hace un momento, es la porosidad, porque la porosidad en el sustrato le permite que fluya el agua y el oxígeno que contribuyen a una adecuada descomposición. ¿Sí? Las bacterias que están trabajando, este es un proceso aerobio, entonces necesitan oxígeno para poder respirar y poder seguir descomponiendo, ¿sí? Y esto va a favorecer la porosidad que se pueden agregar, para favorecer la porosidad se pueden agregar ciertos componentes como cascarilla de arroz, acerrín, fibra, fibra de palma, se puede incorporar compost maduro, entre otros, para darle un poco más de soltura al medio o al sustrato y que pueda haber una mejor descomposición. La otra cosa importante para acelerar el tiempo de compostaje es el tamaño de la partícula. ¿Sí? El tamaño de la partícula adecuado es entre 3 a 5 centímetros, no más grande, y si el tamaño es mayor, se va a disminuir la disponibilidad de nutrientes para que los microorganismos encargados del proceso de descomposición de materia orgánica hagan su trabajo. Entonces es importante también picar o cortar fino las cosas para que puedan descomponerse más rápido. Otro método importante que tenemos para producción de abonos orgánicos en los huertos urbanos puede ser la lombricultura, ¿sí? Y la lombricultura no es otra cosa que la cría intensiva de lombrices con el fin de reciclar residuos orgánicos biodegradables para convertirlos en un fertilizante conocido como vermicompost, lombricompuesto o humus de lombriz. Es decir, aquí en este caso las lombrices van a hacer el trabajo de desintegrar las cadenas largas de carbonos que tiene la materia que vamos a incorporar para que se desintegre. Mediante su digestión se va a convertir en humus. Y este humus es inmediatamente ya aplicable al cultivo, ¿sí? Los tipos de residuos susceptibles para realizar la lombricultura pueden ser cualquier tipo de residuo de origen vegetal, residuos de actividad urbana como los restos de comida o los residuos orgánicos de poda o limpieza de jardines, de parques, de árboles, etcétera. Y por otro lado también puede ser el estiércol vacuno o de conejos, cuyes, ovinos, porcinos, etc. Los tipos de residuos no susceptibles para realizar la lombricultura especialmente son el estiércol de explotaciones intensivas de ave, porque tienen a veces una carga muy fuerte de antiparasitarios y estos le matan a las lombrices, ¿sí? El estiércol procedente de cualquier animal, especie animal, que tiene un periodo de maduración o fermentación que sea superior a 2 años. O sea, no puede incorporarse estiércol fresco a las pilas de lombricultura porque no van a poder desintegrar
las lombrices eficientemente eso. Y por otro lado, también no se recomienda utilizar lo que es residuos cárnicos o procedentes de mariscos para el proceso en lombricultura. ¿Sí? Las otras consideraciones importantes que tenemos que tener en la lombricultura es que las lombrices son alimentadas con un sustrato producto de la mezcla de residuos orgánicos, vegetales y residuos de origen animal, especialmente si es que se hacen en una relación de 1 a 3. Y las condiciones óptimas que deben manejarse son un pH que esté entre 6.5 a 7.5 y la humedad ideal 75%, y ahí se debe mantener una temperatura entre 15 a 25 grados para que la lombriz pueda desarrollarse tranquilamente. ¿Sí? Es necesario que pase por un proceso de prefermentación de 15 a 30 días el material que se va a poner para que la lombriz lo procese, ¿no es cierto? Y no es recomendable que se ponga directamente el alimento fresco porque hace que se acidifique la cama y con ello baje el pH de 6.5 más abajo, y esto no le gusta a la lombriz. Entonces la lombriz va a irse a otro lado para estar más cómoda, ¿sí? La lombriz se va moviendo en las camas. Y la lombriz ingiere más alimento cuanto más fino en tamaño sea. Por lo tanto, mientras más picado, más desmenuzado esté lo que vamos a usar para que se alimente la lombriz, va a ser más eficiente y nos va a dar el resultado o el humus de lombriz en un tiempo menor. Aquí les cuento, les hago un paréntesis, porque el gobierno de la provincia tiene una infraestructura muy importante para la producción de estos bioinsumos, ¿sí? Les cuento que en Puerto Quito tenemos 2 espacios bien organizados y bien adecuados para la producción de compost y para la producción de humus de lombriz. Y estas son las plantas de bioinsumos del gobierno de la provincia de Pichincha. Y aquí, como les explico, hacemos el trabajo en 2 fases. La primera fase está dedicada específicamente a la producción de humus de lombriz, sacando un humus de excelente calidad que está disponible para la comercialización inclusive. Este momento estamos entregando en los kits para agricultura urbana que se lanzó esta semana con la prefecta en Pomasqui, y estamos entregando las plántulas y el sustrato que viene nutrido de compost y de humus de lombriz más biol, que es producto también del proceso de compostaje, lo cual nos va a garantizar una adecuada nutrición saludable de las plantas que vamos a producir en casa, ¿no es cierto? Y nosotros estamos trabajando como gobierno de la provincia con unas fuentes como son la fibra de palma, porque es algo que se consigue en el sector en buenas condiciones, a buen precio, y por otro lado el estiércol bovino de nuestras ganaderías del gobierno de la provincia. Y tenemos un total de producción de 2.000, alrededor de 2.000 metros cúbicos por año de humus de lombriz, lo cual estamos preveyendo este año duplicar, por lo menos si no es triplicar. Y actualmente, como les digo, está repotenciada la planta de bioinsumos para que esta producción pueda dar alcance a mayor cobertura en la provincia. Tenemos previsto duplicar o triplicar en este año y posiblemente para los siguientes 2 años multiplicar por 10 esta capacidad de producción. Aquí hacemos todo lo que es precompostaje, alimentación de lombrices, manejo de lechos, en donde se facilita la aireación de los mismos para el desarrollo de las lombrices, y después todo lo que es el proceso de cosecha, secado y empacado del humus para poder entregar en los diferentes espacios que se necesiten. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la siguiente lámina, por favor. La planta de compost, que es la fase 2, de donde se obtiene el compost y el biol. Y este momento estamos trabajando en una plataforma que tiene casi media hectárea solo para la producción de compost. O sea, tenemos una infraestructura con media hectárea de plataforma de hormigón y techo para hacer la producción de compost, que es una
una infraestructura muy importante y con eso, cuando garantizamos con este techo que no se moje el compost, podemos tener un control perfecto del proceso de producción, ¿sí? Y los desechos de la fase 2, que corresponden a fibra de palma y estiércol bovino, más ceniza vegetal, suero de leche y melaza, son los ingredientes que utilizamos para preparar este compost que le vamos a poner a disposición. Y aquí estamos en este momento haciendo alrededor de 4.200 metros cúbicos por año, pero la idea también es multiplicar por 2, 3 este año y en los próximos años llegar a multiplicar por 10. ¿Sí? Hay un requerimiento muy importante de estos bioinsumos para la producción, especialmente en la ciudad, y estamos justamente buscando masificar esta necesidad, la satisfacción de esta necesidad en el territorio. ¿Sí? Con esto podemos hacer la elaboración, en este espacio hacemos la elaboración de las pilas o camas de compost, ¿no es cierto?, que tienen que estarse volteando cada cierto tiempo para que se dé una mejor aireación y haya un mejor desarrollo del proceso. Aquí se inoculan microorganismos eficientes para hacer más rápido el proceso y para enriquecer el sustrato que van a utilizar en sus cultivos. Hay un control prolijo de la temperatura porque este proceso hace que suba la temperatura, inclusive llegue a pasar los 70 grados, por lo tanto se autodesinfecta, ¿no es cierto? Y cuando esto tiene una curva de temperatura que sube a los 70 grados y tiene alrededor de 2 picos y después ya se estabiliza en los 30 grados y prácticamente en ese momento es cuando está listo para ser disponible al consumo o llevarlo al campo. Entonces, cuando está ya estabilizado el compost, es lo que enfundamos y sacamos a comercialización. La siguiente. Como le decía, hace unas 2 o 3 láminas, lo importante es tener la voluntad para hacer el huerto. Y con la voluntad uno tiene el ingenio y la creatividad para decidir en dónde hace y cómo hace. Puede ser una maceta que tenemos ahí al pie en la entrada de la casa, o puede ser una pared que le acomodamos y ponemos botellones o botellas de refresco o jabas o lo que sea para que se desarrollen los cultivos, o simplemente botellas recicladas, como ven ustedes en la foto, ¿no es cierto? Y lo que sugerimos en este caso es que se eviten los envases de sustancias tóxicas o nocivas, ¿no es cierto? Que se utilice envases de refrescos o de agua mineral, preferiblemente, pero que no se utilice envases de aceites, por ejemplo, minerales para vehículos o cosas así, a no ser que estén muy bien lavados, o envases de agroquímicos o cosas por el estilo. ¿Sí? Todos los envases tienen que tener agujero para que pueda haber un drenaje adecuado, ¿no es cierto? Y las raíces no necesitan mucho espacio si tienen suficiente agua, aire y nutrientes. O sea, las raíces tienen la capacidad de concentrarse en un espacio adecuado para poder desarrollar la planta, y van a crecer o van a buscar o van a desarrollarse cuando no hay las condiciones. Entonces, hay que proveerle las condiciones de nutrición y de humedad necesarias para que puedan desarrollarse adecuadamente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Después tenemos las semillas o plántulas, y aquí ya entramos en el tema de la genética, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que hacer un semillero. El semillero normalmente lo que pide es que haya humedad adecuada y una condición de temperatura que permita que se dé el proceso de germinación en las diferentes especies, ¿sí? La otra opción es conseguir directamente las plántulas, ¿no? Las plántulas podemos conseguir ahorita con el gobierno de la provincia. Tenemos activado un vivero importante en la mitad del mundo para producción de plántulas de hortalizas, para activar lo que es la horticultura urbana, y estamos en proceso de
mejora y de implementación y mejora de un importante vivero en Jerusalén. En el Parque de Jerusalén tenemos un espacio que está dedicado a la agricultura y ahí hemos decidido hacer un vivero que garantice la provisión de plantas, de hortalizas y de frutales de buena calidad y de buena genética para la gente de Pichincha. Y ahora estamos entrando también en conversación con el municipio de Rumiñahui para poder trabajar en conjunto con un vivero que ellos tienen en este sector del Cantón Rumiñahui para igualmente hacer la producción de plántulas de una manera más integral y que entre los tres viveros podamos tener un perfecto traslape de satisfacción a las necesidades que tiene el requerimiento de plántulas en la provincia de Pichincha. Aquí lo importante es saber que podemos tener semillas también de las plántulas o podemos tener semillas y plántulas de los alimentos que nos servimos, ¿no es cierto? Y hay que saber también que el uso de una buena semilla y una buena plántula es considerado muy importante en la agricultura. Si partimos de una plántula que está maluca desde el inicio, vamos a tener problemas. Esa planta no va a producir bien, ¿sí? Una buena semilla y plántula puede representar el 50% del éxito de la producción. Eso es importantísimo. Entonces, hay que tener claridad de que la calidad de la plántula sea siempre lo mejor, porque de eso depende, como dice aquí, el 50% del éxito que podamos tener. La siguiente, por favor. Nosotros estamos produciendo en estos viveros que les contaba de San Antonio y de Malchinguín, plántulas de acelga, espinaca, lechuga, cilantro, nabo, cebolla, apio, zanahoria, calabacín. Tenemos también algunas variedades de brócolis, de coles, etcétera, que estamos en proceso. Hemos recibido el apoyo de empresa privada con donación importantísima de semillas y con esto estamos haciendo este proceso que se lanzó el día lunes para proveer plántulas, sustrato y la cartilla técnica para que la gente pueda empezar a producir. Nosotros este rato ese proyecto lo destinamos a las parroquias rurales de Pichincha, pero estamos entendiendo que hay una gran demanda y necesidad en las parroquias y en los barrios urbanos de Quito, concretamente, y de Rumiñahui y de las diferentes ciudades capitales de los cantones de la provincia de Pichincha. Entonces estamos ya pensando o diseñando una segunda fase donde podamos tener esto más desarrollado y para que estrictamente se vaya a lo que es puertos urbanos y familiares. Ahora, para responder, ¿qué podemos sembrar en nuestro hogar? Si tenemos el espacio reducido, podemos cultivar hortalizas que no requieren mucho volumen, ¿no es cierto? Como por ejemplo las lechugas, las espinacas, los rábanos, ajo, zanahoria también, y todo lo que es plantas medicinales que pueden garantizar la calidad de vida y salud. Y por otro lado también plantas aromáticas como tomillo, albahaca, orégano, menta, perejil. Incluso podemos cultivar hasta frutas como fresas, ¿no? Y tal vez si ya disponemos de espacios un poquito más grandes y con condiciones de luz directa, etcétera, podemos cultivar coles o inclusive plantas de zucchini o calabacín, tomate o pimiento o incluso frutales como moras, uvillas o tomate de árbol. Y por otro lado también existen especies que una vez que las sembramos podemos seguir cosechando y la planta sigue produciendo, ¿no es cierto? Como en el caso de las acelgas, las espinacas o las mismas lechugas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo,
perdón la redundancia, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo desarrollar una planta de apio a partir de un apio que compramos en el mercado. Entonces, cuando consumimos el apio, le cortamos, ¿no es cierto? Tenemos el apio y la planta, como ven en la foto número 1, que compramos en el mercado. Entonces, le cortamos la base, ¿no? Y esa base cortada la ponemos a hidratar. En pocos días vamos a tener un desarrollo ya del follaje y vamos a ver que empieza a desarrollar un callo. Ese callo es las nuevas raicillas que empiezan a desarrollar la planta. Cuando ya vemos que ese callo está formado, le sacamos las hojas exteriores, ¿no es cierto? Porque ya no tienen función y eso ya les llevamos al suelo y ahí le sembramos directamente para que salga una nueva planta de apio, ¿sí? Entonces, eso es muy fácil de hacer y prácticamente con lo que podríamos botar a la basura, podemos tener una nueva planta en nuestro espacio de producción, cerca de la cocina, en el balcón, en el patio, en la terraza, y no vamos a necesitar comprar una nueva planta otra vez. ¿Cuál es la intención del gobierno de la provincia de Pichincha con esto? Primero, invitarles a que siembren en sus casas y que cuando siembran puedan garantizarse una alimentación que, además de ser rica y saludable, da otro nivel de satisfacciones, como el hecho de decir yo produje mi tomatito que me estoy comiendo, o mi ají, o mi pimiento, o mi apio, o mi lechuga. Tal vez que yo tuve la satisfacción de haber desarrollado este cultivo con mis hijas, con mis hijos, y que pudimos disfrutar esta fruta o esta verdura que venía en desarrollo, que le vimos todos los días, que le dimos agua todos los días y que la vamos a comer. Eso da una gran satisfacción. Pero por otro lado, una vez que ya se supera todo este primer momento y que se aprende a producir, también lo que queremos es abrir un espacio para que haya una comercialización. Es decir, si usted decide poner un huerto urbano en su terraza y va a producir 70 lechugas mensuales y usted se come 25 lechugas al mes y le sobra la diferencia, que esa diferencia de lechugas pueda llegar a un sitio para intercambiar con otros productos o monetizar esas lechugas y pueda comprar otros productos que usted no tiene. Entonces, para eso abrimos esta oportunidad de comercialización con la canasta Pichincha, que es una forma virtual de comercialización en donde a partir de este momento de pandemia y de cuarentena que hemos vivido, se desarrolló, se afinó esta idea que al principio teníamos, pero que catalizó el COVID, ¿no es cierto? Pueda constituirse en una forma de encontrarse también en el barrio, en la comunidad, en la parroquia, etcétera, donde podamos converger, tener una tienda Pichincha y con esta tienda Pichincha traer los excesos de producción dentro de unas normas de calidad que están establecidas y poner a disposición de otras personas que no producen tal vez lo que yo estoy produciendo y servirme de cosas que otra gente produce y poder de esa manera complementar y hacer comunidad. Por eso, si recuerdan la primera ficha o la primera diapositiva que presentamos, o una de las primeras, decía que una de las principales ventajas que tiene el huerto urbano es poder demostrarle a uno que tiene la capacidad de producir su propio alimento, pero también de integrarse con la comunidad para poder tener una masificación y tener una ventaja de la producción de todos. ¿Sí? Las tiendas del gobierno de la provincia de Pichincha, sí, son una infraestructura adecuada con equipos inmobiliarios que tienen como finalidad prestar el servicio de comercialización, promoción y difusión de los productos provenientes de la provincia de Pichincha en base a criterios de producción y de calidad. Y a continuación de esto viene lo que se llama los centros de valor agregado de Pichincha o los CEVAs, ¿sí? Que van a ayudar a contribuir a la diversificación de la actividad económica provincial
mediante la generación de valor agregado en los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros no nos interesa simplemente enseñarles a producir una lechuga en su casa o de facilitarles una planta. Lo que nos interesa a nosotros es construir una provincia productiva, una provincia rica, una provincia solidaria. Y con ello vamos a empezar por sembrar una lechuga. Cuando aprendemos a sembrar una lechuga, vamos a saber que puede haber un lugar donde podemos procesar esa lechuga, donde podemos darle valor agregado y donde podemos sacarle a comercializar con mejores beneficios. Y en este sentido tenemos ya algunos cebas implementados y otros que están por abrirse en los próximos días, que están dando un gran resultado. Aquí les puedo contar la experiencia que tenemos con el ceba de cacao en Puerto Quito, que lo inauguramos el año pasado. Los productores de cacao y fermentado y secado en sus terrenos a este centro donde lo procesan. Y ya no venden ellos grano de cacao, sino que venden barras de chocolate. Salen con barras de chocolate. Eso estamos haciendo para una cantidad de productos importantes a lo largo y ancho de toda la provincia. Tenemos otro ceba, por ejemplo, de caña, en donde estamos sacando panela granulada o panela en polvo para exportación, panela orgánica. Y también estamos trabajando ahorita con una planta de refinamiento de alcohol para la desinfección que tanto necesitamos en este momento y que viene también a través de la caña. A partir de la caña, perdón. Por otro lado, tenemos el ceba del café. El ceba del café estamos ya con toda la maquinaria nueva ahí en Noroccidente, en Santa Elena, y esto es parroquia Nanegalito, un sitio de producción de café de grandísima calidad en nuestra provincia y que también ha sido en esta zona donde se ha producido cafés que han ganado la taza de oro en Londres en los últimos años. Entonces hemos decidido potenciar la calidad y la capacidad de producción en estos espacios de tal manera que podamos llegar con un producto terminado de altísima calidad, ¿no? Entonces, ahí también llegan los productores con su café, ya sea en baba o en pergamino, ¿no es cierto? Y, o sea, verde o en cereza, perdón, o en pergamino, y ahí lo procesan, lo terminan de secar, lo tuestan, lo muelen, lo infundan, le ponen el nombre que quiere o que tiene el productor y el sello Pichincha como tema de calidad. Y eso es agregar valor y darle un retorno más interesante a la gente en el campo. En las parroquias norcentrales, para la gente que no conoce las parroquias norcentrales, es la vía escondida, la vía que va después del puente del Pisque y que sube a mano izquierda y que pasa por este lindo sitio de Jerusalén, donde hay este bosque hermoso, y después llegamos y vamos hacia Puéllaro y terminamos pasamos por Perucho, Atahualpa y terminamos en San José de Minas. Ahí hay una grandísima producción de frutas, una producción de hortalizas espectacular, donde predomina básicamente el aguacate, la chirimoya, la mandarina y una gran cantidad de hortalizas. Ahí estamos procesando una serie de cosas que tienen destino de exportación. Esto es un proyecto que estamos arrancando en los próximos días. Tenemos otro ceba piscícola también, donde estamos procesando filete de tilapia y estamos también entregando alevines de tilapia a la gente para que después, cuando está el producto listo, puedan regresar a hacer el proceso de aumento de valor en este ceba y puedan comercializar. Estamos implementando un ceba lácteo, ¿sí? En el sector del noroccidente de Pichincha, ¿sí? En las parroquias de Nanegal y también hacia el lado de San José de Minas por el sector de Chacapata para que pueda transformarse la producción lechera de esta zona, ¿no es cierto? Tenemos un ceba muy importante de bambú
que está también en el noroccidente de Pichincha, donde estamos haciendo tableros de bambú, donde se pueden hacer pisos y una serie de productos como puertas o latillas simplemente de bambú para cualquier uso decorativo o constructivo. Y finalmente tenemos un SEBA de la metalmecánica, desde donde estoy en este momento transmitiendo esta conversación, en donde estamos haciendo todos los equipos o los equipamientos que son con metalmecánica. Aquí hacemos desde los pórticos para las vías hasta los columpios o los cochecitos para los supermercados o las góndolas para las diferentes tiendas Pichincha. El proyecto que estamos cristalizando en los próximos días con el Consejo de Pichincha es el proyecto de la empresa pública de comercialización, ¿sí? Y básicamente esto tiene la línea de negocio de procesamiento y comercialización y esperamos concretamente de exportación de productos de Pichincha, que busca reducir la cadena de intermediación, incentivar la calidad e inocuidad de productos con valor agregado, así como su comercialización en puntos de venta Pichincha, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Sí? Tenemos también una línea de negocios de comercialización y distribución de insumos que tiene el propósito de proveer los insumos y agroquímicos y semillas a los productores agrícolas mediante la comercialización directa o a través de programas, contribuyendo así en el incremento de la productividad agrícola y control de precios de venta de los mismos. Aquí cuando me digan agroquímicos que vamos solo con la agricultura convencional, no. Tenemos agricultura orgánica, agricultura biológica, agricultura convencional. Entonces estamos buscando facilitar todos los insumos que la gente pueda necesitar, pero sí quedando mucho énfasis al cuidado del ambiente y al cuidado de la salud de la gente que produce y que consume estos alimentos. Por otro lado, tenemos la línea de negocios de comercialización y almacenamiento de Pichincha, que desarrolla los mecanismos eficientes y de comercialización de una oferta productiva integral de la provincia y que garantiza su inserción estratégica en mercados nacionales e internacionales. O sea, estamos abriendo unas plazas de mercado, de comercialización, este rato en Nueva York, en Madrid, y tenemos un acercamiento muy importante también en Shanghái. ¿Sí? Finalmente, la línea de negocio de comercialización y distribución para productos de higiene e inocuidad, a partir de esta coyuntura del COVID-19, hemos buscado también producir y mejorar los diferentes elementos que se utilizan para la higiene e inocuidad, con la finalidad de generar más emprendimiento y también de mitigar la pandemia que vivimos con el COVID-19. Eso sería lo que teníamos preparado para todas y todos. Muchas gracias. Yo estoy aquí a sus órdenes para cualquier consulta o pregunta, o si no, también hay un correo electrónico o una página web a la cual pueden dirigir sus inquietudes o sus diferentes comentarios para poder mejorar y hacer más importante el trabajo que estamos haciendo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia de Pichincha, por la ponencia presentada. A continuación vamos a dar paso a las preguntas realizadas referentes al tema de huertos urbanos. La compañera Sandrita Cortés nos va a ayudar con este tema. Buenas tardes, señor viceprefecto. Buenas tardes a todos los presentes. Dentro de las preguntas está la siguiente. Estoy iniciando mi huerto. ¿Es aconsejable usar llantas de vehículos para sembrar? Nos pregunta Diana. Usted que es una técnica experta con más de 25 años de experiencia en el tema, podría responderle largamente a la compañera. Y claro, por supuesto que sí. O sea, siempre y cuando esté bien limpia la llanta, lavada y todo, puede ser perfectamente una maceta, ¿no? Básicamente ahí lo que se hace es que se le corta la parte superior y se le puede poner una tablita
o un pedazo de triplex en la parte inferior y se llena toda la maceta con sustrato y tranquilamente se puede producir ahí. Lo importante es que se hagan unos orificios también en la parte inferior para que pueda drenar el agua y no se quite la oxigenación para el cultivo. No sé, ¿estoy bien, Sandrita? Usted me corrige. Perfecto, señor viceprefecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo conseguir el abono y las plántulas para el huerto urbano? ¿Me puede facilitar un contacto? Ahí sí, a la página del gobierno de la provincia. Y claro, esto está en la Dirección de Economía Popular y Solidaria, que se hizo el lanzamiento este día lunes. Y tal vez, no sé si David, tú nos puedes dar una claridad al respecto, cómo es el proceso para que pueda la gente acceder a esto, a pesar de que ya hicimos la aclaratoria de que esto primero nace para las parroquias rurales de Pichincha y que vamos a hacer un segundo proceso con alcance para las parroquias urbanas. Sí, señor viceprefecto. La planificación se ha hecho, como usted dice, la primera fase para las parroquias rurales y una segunda fase para las parroquias urbanas. Se puede hacer mediante el contacto directo con la junta parroquial o a través de la junta parroquial de su localidad para que ésta pueda remitir un oficio al gobierno de la provincia de Pichincha. Y en las zonas de ya urbanas, lo que se puede hacer es organizarse con el barrio a que la persona donde está viviendo, y a través del presidente del barrio igual remitir un oficio a la prefectura de Pichincha solicitando la atención para nosotros poderles incluir en la base de datos y poder atender en una segunda, para la segunda etapa con el tema de la entrega de los kits. Todo esto a través de la página del gobierno de la provincia de Pichincha. Gracias, David. Gracias. Tenemos otra pregunta. Fanny nos pregunta, ¿en qué parte están las tiendas? Se refieren a las tiendas Pichincha. Sí, las tiendas Pichincha hicimos unos pilotos en donde abrimos unas tiendas especialmente en el sector del noroccidente de Pichincha y estamos a 15 días de abrir la primera tienda, la más grande, que es en la ciudad mitad del mundo. La ciudad mitad del mundo se abrió el sábado pasado al público y ha tenido una buena respuesta, una buena afluencia. Y este día sábado vamos a hacer una visita para verificar cómo está el avance de la obra de implementación de la tienda Pichincha. Y cuando se hace la inauguración de esta tienda Pichincha, aproximadamente en 15 días, se hace también el lanzamiento del cronograma de apertura de todas las otras tiendas Pichincha en toda la provincia. La idea de la tienda Pichincha es que inicialmente haya por lo menos una tienda Pichincha por cada parroquia, en donde haya su producto emblemático de la parroquia y que este producto pueda compartirse con las otras 53 parroquias de la provincia de Pichincha y pueda articularse un sistema de comercialización integral y donde también puedan confluir todos los otros productos que tiene toda la provincia, o sea, que se están generando a lo largo y ancho de la provincia. Muchas gracias. Una cuarta pregunta. Para dar valor agregado de los cultivos, ¿el GAT provincial también da capacitaciones? Sí es. Nosotros estamos con un programa de capacitaciones en eventos de este tipo, donde hemos tenido una gran acogida. Esto lo manejamos a través de dos direcciones, la Dirección de Economía Popular y Solidaria, con la que está organizando este evento, y también la Dirección de Apoyo a la Producción. Entendimos que la gente requiere el apoyo en todo el tema de capacitación, porque tal vez está cambiando de actividad, porque la situación del COVID, porque tal vez perdieron su empleo y deciden implementar alguna otra cosa, etcétera. Entonces, hacemos un primer momento de este tipo de capacitación teórica
y después vamos a converger en un momento de capacitación práctica para poder dar la certificación a la gente que asiste. Y con eso subir el nivel tecnológico y de calidad de la producción de la provincia de Pichincha y poder tener acceso a estos espacios de comercialización que sean mejores. Gracias. Tengo otra pregunta, dice, ¿dónde venden el abono? ¿Todo lo que se ofrece podemos adquirirlo? ¿Con quién nos podemos contactar? Nos repiten Sí. ese tipo de preguntas. ¿Sí? Y Aparte... precisamente por eso... Sí, Sí. siga, por favor. ¿Quiere complementar la pregunta de una vez para responder todo? Sí, están preguntando sobre el abono, porque en el momento que se habló sobre las plantas de abono, había mucho interés sobre cómo adquirir el abono ya directamente de las plantas. Ya. El abono en este momento se está procesando para poder entregar mediante estos kits que estamos entregando para la promoción y para la motivación de la agricultura urbana, digamos. Ahora, por esta misma razón, estamos creando la empresa de comercialización del gobierno de la provincia de Pichincha para poder dar salida a esto, porque normalmente el gobierno de la provincia no podría vender las cosas. Entonces, se está creando este espacio legal, que es la empresa pública de comercialización, donde se puede comprar y vender las diferentes cosas. O sea, se puede comprar las cosechas y se puede vender las cosechas, y dentro de ello también se puede vender los productos que se hacen a partir del gobierno de la provincia de Pichincha. Entonces, en pocos días más van a tener ya comunicado oficialmente en las páginas o en las redes sociales del gobierno de la provincia donde pueden proveerse de estos materiales. Finalmente, señor viceprefecto, para concluir, pensaría que en realidad tenemos varias preguntas, pero todas enfocadas ya a temas específicos de plantas, de plagas, de cómo pueden solucionar algún tema de alguna plaga en específico, digamos de forma general, y nos preguntan si pueden recibir asistencia técnica. Sí. A ver, vamos a hacer una cosa importante ahí, Sandra. Y bueno, Sandra es colega mía del Zamorano, estuvimos 3 años estudiando hace algunos años en Honduras, y maneja la parte técnica de apoyo y de asistencia en el gobierno de la provincia. Hay un mail que está abierto para todas estas preguntas que habría que coordinar y ponerlo en la página web, de tal manera que la gente haga con toda la libertad las consultas técnicas que necesite. Y tiene que responder el equipo técnico del gobierno de la provincia, que está especialmente en la Dirección de Economía Popular y Solidaria. No sé, Sandra, si tú puedes ayudarme a coordinar eso para canalizar todo este tipo de respuestas, y cuando ya hay una convergencia de preguntas similares en sitios que se van acumulando, poder hacer una intervención personal con el equipo técnico que tenemos en el gobierno de la provincia. Esto sería súper importante para que la gente pueda seguir desarrollando, y sobre todo tenga también la asistencia técnica de primera mano por parte de la gente del gobierno de la provincia. Correcto, señor viceprefecto, en eso trabajaremos. Gracias. Señor viceprefecto, también comentarle que las personas que están ahorita participando de este taller están contempladas y consideradas dentro de los beneficiarios de los kits de agricultura urbana que se están entregando. Se ha dispuesto que la próxima semana se van a entregar estos kits a través de las zonales del Distrito Metropolitano de Quito, y estas van acompañadas también de capacitación y asistencia técnica a través de los técnicos de la Dirección de Economía Popular y Solidaria, con la misma metodología que actualmente estamos desarrollando en territorio para las entregas de los kits. Gracias, David. Efectivamente es para dar una consistencia y una formalidad este evento de capacitación, y para que la gente tenga certeza de
desde la prefecta y mi persona estamos apersonados de que esto tenga éxito y que se den las cosas como deben darse. Igualmente, tanto a ti, David, como a Sandra y a los compañeros de la dirección, y igualmente a Leonidas, que es el director, le pido de favor el soporte. Yo ya conversé este tema en una reunión de evaluación de trabajo y planificación con el director y le pedí lo que le estoy diciendo ahorita. Entonces, ya está en proceso y le pido de favor que se aperture este canal de comunicación directo con la gente para que una vez que reciben el kit, el sustrato, las plántulas y la cartilla, tengan también un acceso o un link donde puedan dirigir todas sus preguntas y todos sus comentarios. Ok, señor viceprefecto. Actualmente también están dentro de las cartillas hay un link para el tema de capacitación en una biblioteca virtual, pero se complementará con una dirección electrónica para poder contestar estas inquietudes. Y no te olvides que lo fundamental aquí es el seguimiento personalizado a la gente. Y para ello el gobierno de la provincia tiene toda la infraestructura y tiene todo el contingente técnico y profesional para hacer un buen trabajo al respecto. Entonces, eso prácticamente ya está en manos de ustedes. Ok, señor viceprefecto. De antemano, señor viceprefecto, agradeciendo por esta importante información. Igual comunicarles a las personas que han asistido a este evento que les esperamos también el día de mañana y el día viernes en las otras dos capacitaciones que se van a realizar en forma teórica y un poquito en el tema práctico. Y esperamos que su participación sea mañana con un mayor número de participantes también. No sé, señor viceprefecto, si quiere dar un saludo de despedida. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haberles cansado y de mi parte, pues, indicarles que tenemos todo el compromiso para poder constituir esta provincia como un eje de desarrollo fundamental en el país, como una muestra concreta de que el trabajo coordinado y con estrategia da resultado y que esto redunde en calidad de vida para cada uno de ustedes que ha tenido a bien darnos el voto de confianza en estos eventos y en esta administración. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Vamos a estar pendientes de cómo siguen las capacitaciones y de, sobre todo, cómo se da el seguimiento a los nuevos huertos y ojalá puedan mandarnos también las fotos de los cultivos que van teniendo y de sus experiencias y que vayan perfeccionando para que puedan llegar a comercializar también con éxito y de esto no solo se desprenda la ventaja de tener una mejor nutrición para sus hogares, sino que también pueda constituirse en una fuente de ingreso adicional para sus familias. Un abrazo a todas y todos, muchas gracias y estoy a sus órdenes siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias con todos. Hasta mañana, misma hora, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias.